Voy a leer el día de hoy de la segunda carta de Corintios, el capítulo 5, 20. No voy a predicar desde ahí, pero nomás quiero leer del versículo 20 para que tengamos un poquito más amplio el contexto de nuestra predicación el día de hoy. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En el nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y como colaboradores con él, también les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios, pues él dice: en el tiempo propicio te escuché, y en el día de salvación te socorrí. Pero ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de salvación, no dando a nosotros en nada motivo de tropiezo, para que el ministerio no sea desacreditado. Pues en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios, en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en conocimiento, con paciencia, con bondad, en el Espíritu Santo, con amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, por armas de justicia para la derecha y para la izquierda, en honra y en deshonra, en mala fama y en buena fama, como impostores pero veraces. Somos tratados como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, pero vivimos, como castigados, pero no condenados a muerte, como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la gracia con la que nos tratas, el amor con el que nos cuidas. Y Señor, en esta mañana venimos a invocar tu santo nombre sobre nosotros y a suplicarte que por tu Espíritu Santo continuemos nosotros siendo equipados y edificados y alimentados para continuar haciendo aquello que nos has llamado a hacer. Nos venimos a poner todos en tus manos y a pedirte que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento, los oídos y que prepare nuestro corazón para recibir esta palabra, la cual pedimos que en su debido momento del fruto que te dé gloria por toda la eternidad, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Antes de que se me olvide, ahí afuera hay unos globos que dejaron aquí los de la escuelita de Mountain Star Kids. Hay uno que tiene aquí graduación. Si te graduas ahí te puedes ir a tomar unas fotos, y aquí a la izquierda hay otros que hagas uso de ellos. ¿Perdón? De verano. Si unos globos son de verano, los otros son de graduación. Bueno, esta parte de la escritura, hermanos, se me ha hecho bien significativa. Y quiero decirles lo siguiente, porque se me hace importante que ustedes de alguna manera tengan una idea correcta de los predicadores, no una incorrecta. De hecho, la palabra de Dios dice que nadie piense de nosotros, ni de más ni de menos. De hecho, nos dice que pensemos nosotros, cada uno conforme a la medida de la gracia que Dios le ha dado a cada quien. Y esta parte de la escritura, a la hora de estar preparando mi sermón, o sea, no ha dejado el Espíritu Santo de Dios de afectarme al ver la manifestación de su presencia en tantos de ustedes, de tantas maneras, por tantos años. La verdad es que me tuve que tener cantidad de veces a decirle: Señor, gracias por tu misericordia en Misión de Gracia. Gracias por las personas que has salvado. Gracias por las personas que te sirven, las personas que están en procesos de integrarse a servir. O sea, yo no dejaba de darle gracias a Dios, y la razón que no dejaba de darle gracias a Dios es precisamente por lo que habla el texto, que empieza diciendo: y como colaboradores con él, también les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. O sea, muchos de ustedes
no puedo generalizar, no debo generalizar, pero muchos de ustedes no han tomado la gracia de Dios en vano. Ustedes se han apropiado de la gracia de Dios, el favor de Dios, y han caminado con Dios, están caminando con Dios dependiendo de esa gracia maravillosa. Y es algo hermoso el que podamos nosotros glorificar a Dios y dar testimonio de la vida de tantos de ustedes. Ahora que estamos por cumplir 25 años, ahora en octubre, hemos andado pensando en la gente que viene con nosotros desde Juárez y que han estado aquí 25 años, dando testimonio, sirviendo a Dios, siendo fieles, involucrándose, dando. Y luego los que se agregaron cuando recién empezó Misión de Gracia, en octubre del 99, y que están aquí desde entonces. O sea, esas cosas, hermanos, son dignas de gloria a Dios. Son para decir qué bueno has sido, Dios, con nosotros, los unos para con los otros. Y se los quiero comentar porque no aborda uno, o no debe uno abordar la palabra de Dios como un libro, sino como la palabra que ha salido de la boca de Dios. Y en temor reverente le pedimos que nos hable, que nos enseñe, que nos transforme y que nos alimente. Y me bendice tremendamente poder llegar a esta parte de la Escritura y poder yo dar testimonio. Yo sé que no únicamente yo, sino el equipo pastoral, los líderes de grupo de casa, los líderes de ministerio que están aquí, que ven las vidas transformadas de las personas, poco a poco. Algunos menos, otros más, pero a final de cuentas hay cambios en las vidas que tal vez ni ustedes se han percatado. Algunos en ocasiones me puede que llegan a mi oficina y me dicen, no, pastor, es que yo sigo igual. Y yo los veo cómo Dios ha obrado en sus vidas, cómo los ha transformado. Le digo, tú no eres la misma persona que yo conocí cuando te conocí. Ha habido cambios bien significativos en tu vida. Y el apóstol Pablo, a la hora de que le escribe esta parte a los corintios, me encanta porque no únicamente a ellos, sino a nosotros también, el Espíritu Santo nos anima a que la gracia de Dios la tomemos como ese favor inmerecido que nos mueve a hacer las cosas de Dios para la gloria de Dios, de la manera de Dios. Y empieza diciéndoles que no tomemos la gracia de Dios en vano. Si tú eres una persona que le ha entregado su vida a Cristo, si tú te has arrepentido, porque ese es el comienzo de la fe cristiana en cualquier persona, que nosotros nos arrepentimos y venimos a la fe. Nos arrepentimos porque reconocemos que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, es santo y que vino a morir por nuestros pecados en la cruz, para que al derramar su sangre, toda su sangre, por esos pecados, nosotros reconozcamos que lo ha hecho por nosotros y que su sangre nos limpia de todo el pecado que nos oprime y que nos tiene esclavizados. Entonces, cuando una persona se arrepiente y luego pasa a la fe, esa fe se trata de venir y obedecer. No nada más tener una actitud de estar de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con esas cosas. Hermanos, estar de acuerdo no sirve. Pues, tiene su lugar. Pero los demonios, dice Santiago, dice que los demonios creen en Dios. Dice, ¿tú crees en Dios? Dice, está bien. Dice, nomás acuérdate que los demonios también creen, nomás que ellos tiemblan. Entonces, en el creyente que viene a la fe, empieza a tomar lugar un cambio en su vida que viene como resultado de conocer la palabra de Dios y obedecerla. Pero luego lo que pasa aquí es algo bien sobrenatural, porque lo que está diciendo el apóstol es lo siguiente, o sea, nos ha hecho
embajadores de Cristo. Le andamos diciendo a la gente que se reconcilien con Dios. Dice, es como si Dios rogara por medio de nosotros que le dijéramos a la gente, reconcíliate con Dios, o sea, acércate a Él, sé su amigo, entrégale tu vida, camina con Dios. Y ya llegamos y conocemos a Dios, venimos y nos arrepentimos, Dios nos da su Espíritu Santo, dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y recibirás el don del Espíritu Santo. Entonces nos recibe, nos regala su presencia y su presencia ahora nos hace poder vivir la vida cristiana ayudados por Él de una manera sobrenatural. Me acuerdo que platicaba el pastor Carlos Contreras en la iglesia de Juárez, que un hombre, ya les había platicado esto, pero dice que llegó un hombre y le dijo, ¿sabe qué, pastor? Yo ya no voy a volver a la iglesia. Dice Carlos, ¿por qué? Dice, porque cada domingo que vengo, dice, hay algo nuevo que aprender y hay algo nuevo que hacer. Y ya me dio en cara esta onda, dice, ahí nos vemos. Ya no puedo yo, dice, estos son demasiadas cosas que tengo que aprender en el cristianismo. Lógicamente que ese hombre no entendió bien lo que es la salvación. La salvación es que Dios te trae a Él, te hace parte de su familia y te regala su Espíritu Santo, y luego cuando te regala su Espíritu Santo te llena de gracia, te llena de su favor, de tal manera que te dice, mira, yo te doy mi gracia para que tú sepas que yo estoy contigo. O sea, tú no vas a vivir tu cristianismo solito. No vas a querer andarte cambiando a ti mismo. ¿Por qué? Porque el que te va a transformar soy yo. Cuando dice Filipenses 1:6 que estando Pablo convencido de que el que habían comenzado la buena obra la habría de perfeccionar hasta el día de Jesucristo. O sea, el que comenzó la buena obra en vosotros, Él la va a perfeccionar en nosotros hasta el día de Jesucristo. Sea que partas a la presencia de Dios o que te toque o que nos toque que Jesucristo regrese. Entonces, estamos viviendo la vida cristiana acompañados de la presencia de Dios. Mora en nosotros. Hemos visto en predicaciones pasadas que dice, les voy a quitar el corazón de piedra y les voy a poner uno de carne. Uno que sienta, uno que tenga una inclinación hacia Dios, hacia los demás, cuyos afectos sean transformados. De tal manera que te enamores de Dios, te enamores de su palabra y sepas que las cosas que Él ha dicho aquí en ella son verdad. Como cuando les dijo a los discípulos, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, esa promesa de Jesucristo es para ti y para mí. Toda persona que ha creído en Jesucristo debe de estar sumamente agradecida porque Jesucristo le dijo, nunca te voy a dejar ni te voy a desamparar. Qué tremendo, ¿verdad? Pero no se nos nota. Y les dice, por eso yo creo que por eso les dice, no tomes la gracia en vano. O sea, hay gente que pareciera que a pesar de que saben estas cosas que les estoy diciendo, algunos de ustedes saben esos versículos, ¿sí? Sí lo sabemos, ¿verdad? Y luego se presentan situaciones en la vida y pareciera que andamos solos. ¿Me escuchas, Dios? ¿Te interesa, Dios? Sí, Señor, espérate, vamos a hacer algo. Yo te tengo que recordar que a la hora de que yo te he llamado, te he salvado, te he hecho ahora a ti un embajador mío y te he enviado a que tú le digas a la gente que se reconcilie con Dios, quiero que sepas que siempre voy a estar contigo. Voy a estar contigo, pero lo que te he mandado a hacer, lo voy a hacer junto contigo. Por eso les dice, no recibas en vano la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir recibir entonces la gracia de Dios en vano? Ahí les puse un comentario de un diccionario. Dice, en vano, da la idea de estar vacío o haber fallado en el esfuerzo,
en lugar de usarlo, sencillamente se lo hace a un lado y se continúa el mismo patrón de vida desesperada y pagana. El no escoger el camino nuevo, caminar en él y permitir que el don de la gracia produzca fruto en nuestra vida. Fíjense nomás esto, es sugerir que el precio que Jesús pagó por la salvación no encontró eco de gratitud en el corazón del individuo. Así no se puede esperar recibir el fruto del Espíritu. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, una persona que ha recibido la gracia de Dios en vano no le da importancia. No se apropia de ella. No está consciente de que Dios lo ha bendecido con ese favor inmerecido, de tal manera que esta persona anda viviendo la vida como alguien que no conoce a Dios. Por eso pienso yo que cuando una persona entiende el concepto y se apropia de él, es una persona cuya vida debe de reflejar la gratitud por el favor de Dios. Debe de ser una persona que está caracterizada por una gratitud y un gozo de que lo que ahora haces tú como hijo o hija de Dios, lo haces sabiendo que Dios lo está haciendo contigo. ¿Sí te fijaste lo que dice ahí empezando? Y como colaboradores con Él. Como colaboradores con Dios. O sea, nos ha llamado a ser colaboradores de Dios. Quiere decir que lo que nos ha mandado a hacer, está Dios con nosotros, ayudándonos a que nos salga como Él quiere. Efectivamente así es. Así es. Aún tus errores, aún el que no nos hayan salido las cosas que hayamos emprendido a hacer como hijos de Dios, como siervos de Dios, aún las cosas en las que hemos fracasado, ¿está Dios ahí? Claro que está ahí. Claro que está ahí. Está el Señor diciéndonos en esta parte de la Escritura que nosotros podemos contar con el favor de Dios, porque aquí nos lo ha dicho y quiere que nosotros lo tengamos no únicamente en el intelecto, sino en el corazón, que es donde, por la gracia de Dios, eventualmente habrá de dar el fruto que el Espíritu Santo de Dios quiere que dé nosotros. No únicamente nos encontramos en esta parte de la Escritura, al que nosotros somos colaboradores. Leímos la primera carta y la predicamos. Y en el capítulo 1 de la primera carta de Corintios, hay otra parte donde el Señor nos vuelve a decir esto. Dice Corintios 3, primera de Corintios 3, 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios. Son el edificio de Dios. O sea, nosotros somos colaboradores de Dios, pero no únicamente andamos nosotros haciendo la obra de Dios acompañados de Dios, sino que Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Sois labranza de Dios, o sea, eres el campo de trabajo de Dios. Tú, si le has entregado tu vida a Cristo, Cristo es tu Salvador, es tu Señor, Dios está haciendo algo en ti. En este contexto dice alguien, somos como la tierra que Dios está cultivando. Nuestro corazón y nuestra vida es el terreno en el que Dios trabaja. Por lo tanto, debemos de estar dispuestos a recibir su palabra para que venga y caiga en este corazón y que al regarla a Él con su Espíritu Santo empiece eventualmente a crecer y a dar fruto. Somos también edificio de Dios. La palabra dice que tú eres una piedra viva. Tú eres una piedra viva en la iglesia de Dios. Eres parte del edificio de Dios. Somos parte de este edificio que el Señor está edificando, su iglesia. Dios te ha puesto en una parte del cuerpo, y aprovecho para decirte que siempre debes de estar tú bien convencido de que sepas a qué congregación te agregó Dios. Cada iglesia es una familia
Y cada familia requiere de los colaboradores que Dios quiere usar para edificar su iglesia. Y a cada persona le ha dado un don o talento diferente. ¿Para qué? Para que nos sirvamos los unos a los otros, para que nos bendigamos los unos a los otros y para que seamos edificados. La iglesia continúa siendo edificada a través de las personas que Dios agregó a su iglesia. Si tú eres una persona que anda de iglesia en iglesia hasta que encuentres aquella que tú creas que es la perfecta, así te vas a morir, no la vas a encontrar. Por lo tanto, te agregas Dios a una iglesia, tú la tomas y dices, Señor, si este es el lugar a donde me has traído, te suplico que me uses como una piedra viva en este edificio que tú estás edificando. Y que hagas uso de mi persona con la confianza de que tú estás conmigo, ayudándome a hacer aquello que se me da que haga. Nosotros tenemos que tener esta confianza, hermanos, porque a la hora que servimos a Dios, entonces lo servimos con una certeza. Una certeza que nos lleva a hacer las cosas con todo el corazón, con el deseo de glorificar a Dios. Les voy a leer de 1 Corintios 12, el versículo 6. Dice, y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Otra vez la voy a leer. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero todas estas cosas que hacen todos, las hace uno y el mismo Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. O sea, Dios hace en cada uno de nosotros lo que Él quiere que hagamos en la iglesia y luego nos reparte a cada uno, pero no únicamente se detiene ahí, sino que lo está haciendo Él adentro de nosotros, para que los demás seamos edificados por Dios a través de las personas. Por eso cuando la palabra de Dios dice, para que viendo vuestras buenas obras, ¿qué dice? Glorifiquemos a Dios. ¿Cuáles son las cosas buenas que tú estás haciendo para que alguien más las pueda ver y le dé gloria a Dios? Sí son cosas que tenemos que preguntarnos. ¿De qué manera estoy yo sirviendo a Dios? Que a la hora de que yo haga cualquier cosa que tenga la intención de glorificar a Dios, le dé gloria a Dios cuando yo sirva a alguien. Cualquier cosa. Un buen saludo, una llamada, no sé. Hay infinidad de cosas que tú y yo debemos tener en el corazón con el deseo de glorificar a Dios, porque si el Espíritu Santo pone en nosotros el que hagamos las cosas más sencillas, debemos entonces estar conscientes de que es Dios el que las está haciendo en ti y en mí. ¿Por qué? Porque tú tienes al Espíritu Santo y dice la palabra que tú eres guiado por el Espíritu Santo. Ahora, esto lo dice, si eres de Cristo. Si no eres de Cristo, dice, tú no tienes al Espíritu Santo. Tú no puedes ser guiado. Tú no puedes hacer esas cosas que estamos hablando. O sea, no hay esa evidencia de que el Espíritu Santo está en ti porque a ti no te nace hacer nada. No te gusta hacer nada. Tienes miedo a hacer algo. Tienes pendiente de regarla o de que se te juzgue. La persona que ha rendido su vida a Cristo y tiene al Espíritu Santo, no le va a importar si la riega o no. Va a servir porque quiere servir a su Salvador. Y porque el Espíritu Santo en la persona lo mueve a que lo sirva. Cuando tú tienes deseos de leer la palabra de Dios, es el Espíritu Santo que te está moviendo a que tú la leas. Cuando te despiertas y que dices, tú voy a orar, es el Espíritu Santo de Dios. Cuando te levantas y el domingo y quieres venir a la iglesia o el martes, es el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú ves un indigente, cuando tú ves una persona que no tiene y le puedes dar algo, es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios te mueve aquí a que hagas cosas que en un momento dado ni te imaginabas que podías hacer.
Tal vez aquí haya mucha gente que está haciendo cosas en ministerios que al principio tenía mucho pendiente y ahorita se mueve como pez en el agua. Esas personas se dieron aún con sus temores a servir a Dios y el Espíritu Santo los está moviendo, los está ayudando. ¿Por qué? Porque el Señor dice, eres mi colaborador. Tú te apuntas, tú te voluntarías, tú te das allá afuera también a servir. Tú estás colaborando conmigo. La obra que estás tú haciendo, yo soy el que está contigo. Y esa es una cosa hermosa, es una cosa gloriosa, porque podemos tener la confianza de que el Señor nos dijo, yo voy a andar contigo, tú no te preocupes. De hecho, la palabra de Dios dice, ni siquiera te preocupes de lo que vas a hablar cuando te lleven ante personas que no creen, a juicios. O sea, no te preocupes de esas cosas. El apóstol Pablo reconoce que lo que él es, o sea, estamos hablando de un criminal, de un perseguidor de la iglesia, que se arrepiente, rinde su vida al Señor y eventualmente Dios hace uso de este hombre de una manera tremenda, como lo ha hecho a través de muchos de ustedes, no en la misma capacidad, se pudiera decir, del apóstol. No somos Pablo, no estamos en esos tiempos. Pero ustedes han crecido, muchos de ustedes están dando fruto, pero todos y cada uno de nosotros tenemos que reconocer, como dice el apóstol Pablo, y se los voy a leer de 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Fíjense esta cosa hermosa. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. He trabajado más que muchos. Dice, pero no yo, sino el favor de Dios en mí que me ha movido a hacer todo lo que yo hago. Y esto es Pablo está aquí glorificando a Dios. Por eso le dice a los Efesios, fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Porque por gracia soy salvo, dice Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Por ende, nosotros a la hora de que tomamos en vano la gracia de Dios, hermanos, andamos en la carne. Andamos queriendo ser cristianos que hacen la voluntad de Dios sin tomar a Dios en cuenta, sin venir a depender de Dios, sin venirse a someter a la gracia de Dios para decirle, Señor, úsame, pero que sea tu gracia la que yo pueda tomar para darte gloria al hacer lo que yo haga. Dice el apóstol Pablo en Efesios, en el capítulo 1, versículo 18, dice, mi oración, y por eso oré ahorita lo que oré, para que tú y yo podamos creerle a Dios, de que esto es algo sobrenatural, glorioso y poderoso, pero que requiere de que vengamos al Señor. Dice Efesios 1:18, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. ¿Cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Tú eres una persona que quiere servir a Dios y no sabes cómo. Ahí está. Dile, Señor, aquí tu palabra dice que tu poder actúa en mí. Poderosamente, Señor. Yo te suplico que me muevas a servirte. Que abras mis ojos para que yo busque de qué manera te voy a servir, Señor. ¿Cómo voy a afectar la vida de algún hermano, de alguna hermana, de algún niño, de algún joven? ¿Qué voy a hacer, Señor? ¿Cómo tu poder en mí me va a mover a glorificar tu nombre y hacer que gente venga al conocimiento de este glorioso Salvador? Porque lo que quiere Dios es que vengas a Él, que seas parte de su familia, que sepas que no te la vas a aventar solo,
que Él está contigo, que Él te está apoyando, que Él te está guiando, te está fortaleciendo, te está cuidando, te está librando del mal. Todas las cosas, y la lista es largototota. Te voy a hacer una pregunta. ¿Quién no quisiera trabajar con alguien así? ¿No te gustaría tener una persona que caminara contigo desde que estás chiquitito y te empiece a decir por dónde irte todos los días de tu vida? ¿Qué cosas decir? ¿Qué no hacer? ¿Qué cuidar? ¿Qué no ponerle atención? Todos los días de tu vida. Y que al final de tu vida llegaras y digas, ¡qué glorioso! O sea, esta persona estaba conmigo y me trajo hasta la eternidad en una perfección. Dice, oye, pastor, pero espérate, aunque sea Dios, eso no pasa así. No pasa así, pero aún tus errores que cometes estando Dios contigo van a servir para su gloria y para tu bien. Todos, por eso dice, todo obra para bien de los que aman a Dios. De los que aman el caminar con Cristo. De los que aman depender de Él. De los que aman descansar en que su poder y misericordia te va a llevar por esta vida, sabiendo que es Él el que te está guiando. Le dice Pablo a los filipenses, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. ¿Qué está hablando ahí? Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No porque la puedas perder, porque si una persona nace de nuevo, no nació porque le dio la gana a la persona, sino porque Dios lo hizo renacer a una esperanza viva y nueva. Y si Él te hace renacer, tú no te puedes hacer desnacer. ¿Ok? Por eso dice, a estos que han nacido de nuevo, ocúpense pues en vivir su vida cristiana con temor y temblor, porque Dios es el que pone en vosotros el querer como el hacer. Hermano, todo lo que tú has querido de Dios, todo lo que has caminado de Dios, todo lo que has aprendido de Dios, lo que has recibido de Dios, Él lo puso en ti. Es Dios el que te está llevando a que aprendas a deleitarte en el Dios de la misericordia y de la gracia y del placer. Él quiere que te deleites con Él. Busca la palabra deleítate en la Biblia. Búscala. Búscala y te vas a encontrar con este Dios que quiere que te deleites en su presencia. Y que una de las razones por las que tú y yo nos habremos de deleitar es por su bondad incomprensible. Es por eso que nosotros estamos aquí el día de hoy. Nosotros, en algún momento dado, a la hora que nos acercamos a la palabra de Dios y estamos leyéndola y meditándola, en ocasiones queremos ver cambios más rápidos tal vez, o ciertos cambios. Hermanos, el Señor habló de una parábola que les voy a leer en Marcos 4:26, dice, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece, y dice esto, sin que él sepa cómo. A ver, o sea, nosotros somos como un campo en el que Dios está echando su palabra y nos vamos a dormir. Y esta semilla que se puso en el corazón empieza a crecer y a dar fruto, sí. ¿Y sabes cómo? No sabemos cómo. Esta es la obra sobrenatural del Espíritu Santo de Dios que está obrando en ti, haciéndote a ti cada vez como su Hijo Jesucristo, cada día, haciendo Dios uso de tu personalidad, de tu esencia, de tu manera de ser. Está Dios podando todo aquello que se tiene que podar, y está el Espíritu de Dios produciendo en ti un fruto de vida eterna, el cual dice la palabra de Dios que por sus frutos van a ser conocidos los creyentes. Dice, por sus frutos los conoceréis.
Por esta obra de Dios en el corazón nuestro, como dice Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu en nosotros, que es el gozo y la paz, las cosas que ya sabemos. Es la presencia de Dios en nuestras vidas que está haciendo de nosotros una persona que se parece cada vez más a su Salvador. Nosotros, a la hora de que venimos a caminar con Dios, a ser parte de ese equipo de trabajo que venimos a hacerle saber a la gente de que hay un Dios que los quiere bendecir, que los quiere perdonar, que los quiere llenar con su Espíritu Santo, debemos de hacerlo con la confianza de que Jesús está con nosotros, de que Él va con nosotros y de que Él va a hacer la obra que nosotros no podemos hacer. Tienen ahí el recuadro ese de 1 Corintios 3, dice: yo planté. O sea, yo fui y yo le hablé a alguien de Cristo. Apolos regó, alguien más llegó y le dijo algo más a la persona. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Tú y yo hacemos lo que tenemos que hacer porque es Dios el que va a hacer la obra a final de cuentas. Hablamos de Cristo, predicamos el Evangelio, y descansamos en que la palabra de Dios que hemos hablado a la persona, Dios se va a encargar de que dé fruto en su debido momento. Ahora, mi segundo punto, esforcémonos pues en la gracia de Dios, puesto que nosotros estamos completamente dependientes de la gracia de Dios. Podemos tener en esta confianza el saber que a pesar de que estamos en ocasiones en situaciones difíciles, que pareciera como si Dios no nos estuviese escuchando, vuelve el Espíritu Santo de Dios a través de Pablo a decirnos, mira, es más, vamos a verlo ahí, porque él dice, en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí, pero ahora es el tiempo propicio y ahora es el día de salvación. Nosotros, como creyentes, aunque Dios esté con nosotros, o más bien nosotros con Dios, porque somos sus colaboradores, vamos a pasar por situaciones difíciles, por situaciones de dificultad, y la verdad es que sería inútil querer mencionar qué tipo de situaciones difíciles habremos de pasar, porque son innumerables. Pero dice el Señor, quiero que sepas que yo a ti te he dado no únicamente la salvación, sino que a la hora de que tú has estado en medio de dificultades terribles, yo te he socorrido. Y miren, así nomás a manera de que podamos aquí en el corazón tener un poquito de eco. ¿Cuántas veces has estado tú en problemas y situaciones difíciles? Has clamado a Dios, has buscado a Dios y Dios te ha respondido. ¿No han sido cantidad de veces? ¿No han sido miles de veces? Dice el Señor, ok, quiero que sepas que estamos haciendo esta obra, estamos colaborando aquí, yo te estoy ayudando, te estoy guiando, te he dado la salvación y a la hora de la dificultad yo te he socorrido. Vas a pasar por situaciones difíciles. Y esto lo hemos hablado muchas veces, hermanos, muchas veces, porque nos vamos por el texto y no podemos evitar mencionar la realidad de una persona creyente que va a pasar por dificultades. Me acuerdo la primera vez que yo escuché de un predicador, de un pastor muy famoso, que dijo esto: enséñenle a sus congregaciones a saber sufrir. Y yo dije, caray, esto está fuerte. Pasa el tiempo y veo lógicamente la palabra de Dios y veo la vida de los creyentes, de los discípulos que fueron quemados, comidos por leones, encarcelados, decapitados, aserrados. O sea, les hicieron de todo y lo siguen haciendo el día de hoy. Por lo tanto, es importante que el creyente sepa que a pesar de que Dios está con él, le está librando y actuando a su favor, pero que no se le olvide que va a sufrir. Y la razón que traemos esto al púlpito es por lo siguiente. Porque cuando se sufre,
Cuando personas pasan por dificultades, es cuando más fácilmente se apartan de Dios. Eso todos lo sabemos. Personas que empiezan con situaciones en la vida difíciles, empiezan a cuestionar. ¿Qué cuestionamos? La bondad de Dios, ¿cierto? Pues que no Dios es tan bueno. ¿No lo ves tú así de repente cuando abres tu página de internet y que dice, sí, ¿por qué si Dios es tan bueno? ¿Por qué hay tanto mal en el mundo? Y están envenenando la mente de la gente que a la hora de que viven en casas muy disfuncionales, dicen, pues, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Dónde está Dios en todo esto? El apóstol Pablo dice en el capítulo 14 del libro de los Hechos, después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, y sus notas dice, y a Iconio y a Antioquía, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Es necesario. O sea, hermanos, no, las tribulaciones en la vida de un creyente no son opcionales. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, y lo leímos creo la semana pasada, porque todo el que quiere vivir piadosamente sufrirá persecución. A menos de que tú no quieras que nadie sepa de tu cristianismo y no lo hables con nadie porque no te vayan a ofender o a humillar o a despreciar. Pero una persona que vive su fe, y quiero subrayar la siguiente palabra porque luego podemos ser muy insensibles a que porque tenemos que predicar el evangelio podemos ser ofensivos. No. Tenemos que ser respetuosos. Tenemos que ser sabios, tenemos que ser prudentes a la hora de que estamos comunicando el evangelio. Entonces, cuando predicamos el evangelio, hablamos a las personas y lógicamente no vamos a traerles el que quieran ellos creer que ahora en la vida todo va a estar bien. Nosotros tenemos que hablar la verdad y la verdad en amor, precisamente porque va a haber dificultades para esa persona. Pero bueno, la segunda carta de Corintios, ahí sus notas también. El apóstol, esto lo habíamos visto, habla de esta parte de la escritura, así dice, porque esta leve tribulación, o sea, este es el mal que cualquier persona puede estar pasando, leve tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dice, es tribulación ligera o leve, y es momentánea. Y aparte de eso, lo que va a hacer en la vida del creyente es que va a traer a su vida un cada vez mayor peso de la gloria de Dios. Hermanos, yo no sé cómo va a ser esto. No sé cómo va a ser esto en el cielo. Porque la verdad es que no tendremos memoria de las cosas pasadas. Pero yo creo que el hecho de que nosotros estemos en la presencia de Dios, viviendo con Dios, habiendo sido limpiadas nuestras lágrimas por el mismo Señor, donde no va a haber más tristeza, ni más llanto, ni más dolor, el placer y deleite y peso de gloria que va a haber en cada creyente, nos va a llevar a vivir en un éxtasis eterno. Eso sí lo sé. Porque vamos a estar en un estado perfecto. Ahí el gozo del Señor va a ser perfecto, va a ser completito y va a ser eterno. Nadie se va a levantar de malas ningún día. A nadie le va a pasar algo mala onda en un día. No. Ahí todos los días van a ser un día de eterno gozo y deleite. Y eso en parte creo que es de lo que está hablando. Que ahora que habremos de pasar por cosas en esta vida difíciles, podamos continuar caminando sabiendo que Dios nos ha escuchado, que nos prometió estar con nosotros y que nos ha librado de todo tipo de mal. Que está presente en tu vida y que tu sufrimiento y el mío no es para que nos apartemos de los caminos de Dios. Es para que continuemos nosotros siendo fieles a Dios.
sabiendo que algo está haciendo en nuestras vidas. Vean la nota de Mateo 7. Por tanto, vean las palabras. Cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, o sea, las oye y las obedece. Ese es el Señor Jesucristo diciendo, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y cayó, o sea, aquí no hay opción, dijo, a lo mejor llueve, no, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron contra aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. O sea, las dificultades vienen y vienen fuerte, azotan. Hermanos, ¿han visto las noticias? Todos los tornados que ha habido. ¿Cómo pasa un tornado por colonias y destruye todo? Así pasan tornados en la vida de los creyentes. Así han pasado cosas tremendas en la vida de mucha gente. Pero el que oye la palabra de Dios y la pone en práctica, va a permanecer de pie. Han visto también en esas escenas donde pasan esos huracanes y está todo destruido y luego de repente hay una casita que está en medio ahí. ¿Qué es esto? ¿Cómo sobrevivió? Si todo lo que está a su alrededor está destruido. Así se ve la vida del que oye la palabra de Dios y la practica. Porque luego viene la contraparte de esta parábola donde el Señor dice, y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato, o sea, tonto, que edificó su casa sobre la arena, cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó y grande fue su destrucción. Cuando Jesús terminó estas palabras, la multitud se admiraban de su enseñanza. ¿Por qué se admiraban de su enseñanza? Porque era con autoridad. Jesús estaba hablándoles con autoridad y la gente sabe estas cosas. Ustedes y yo con este ejemplo que les estoy diciendo de la televisión, todos lo vemos, todos lo hemos visto, este tipo de cosas. Así es cuando vemos personas que en un momento dado caminan con Dios y pasan por tragedias tremendas, así que no nos podemos ni relacionar. Yo le he tenido que decir a personas, ¿sabes qué? Me puede muchísimo lo que estás pasando. Lo único que puedo hacer es llorar contigo y orar contigo. O sea, no puedo en ocasiones relacionarme al dolor. Pero la sorpresa que me he llevado en situaciones como esas es cuando gente que está confiando en Dios ha ministrado mi alma al hablarme la palabra de Dios. Dicen, pastor, estoy bien, estoy en paz, sé que el Espíritu de Dios ha hecho esto y mi alma está bien. Wow. ¿Por qué? Porque es gente que ama la palabra, gente que la pone en práctica, gente que le ha creído a Dios. La lista de las cosas que el apóstol menciona aquí, a la hora que dice, nosotros no tomamos la gracia de Dios en vano. Y una de las cosas que queremos es que el ministerio, a la hora de que sufrimos, no sea vituperado. Dice en el versículo 4, en la última parte de mi predicación, dice, sino que en todo nos recomendamos a nosotros como ministros de Dios. O sea, somos siervos de Dios. En mucha perseverancia. O sea, esto es una cosa que va a ser hasta el final de tu vida. Vean esto, en aflicciones, privaciones, angustias, azotes, cárceles, tumultos, trabajos, desvelos, ayunos, pureza, en conocimiento, en paciencia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, por armas de justicia para la derecha y para la izquierda, en honra y en deshonra, en mala fama y en buena fama, como impostores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos y aquí vivimos, como castigados pero no condenados a muerte, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada,
aunque poseyéndolo todo. Creo que el apóstol podía haber mencionado más cosas. Las primeras tres que habla de las angustias, de aquello que pasaba adentro de él. Otra parte que habla de la gente que le hizo azotes y cárceles y persecuciones y tumultos. Y otras que escogió él. Dijo en ayunos, en desvelos, en pureza, en conocimiento. O sea, hay cosas que al creyente le van a pasar en su alma. Hay cosas que le van a hacer. Hay cosas que él va a tener que tomar decisiones y decir, yo no quiero que el ministerio sea pisoteado. Yo no quiero que el ministerio del evangelio sufra daño por mí. Decía el apóstol, independientemente de lo que sea. O sea, vemos a estos hombres pasar por estas situaciones y yo les aseguro que habría aquí tal vez gente que dijera, pues algo andabas haciendo mal, Pablo, Así con todas esas ondas que traías ahí, hasta mala suerte has de tener. Gente legalista, juiciosa, que no entiende los propósitos de Dios y que juzga fácilmente como los amigos de Job, que no entendían lo que estaba pasando en la vida de Job y llegaron a decirle toda la sarta de cosas que le dijeron y luego Dios en contra de ellos le dice a Job, ora por ellos, porque lo que te han venido a decir no viene de mí. Y tú, a pesar de no saber lo que estaba pasando con tu vida, recurriste a mí. Por eso Dios lo honró. Como diría alguien del rey David, que era un hombre en pos del corazón de Dios, pero sí era un tremendo. Pues sí, nomás que en sus tremendidades lo que hacía era correr a Dios. Quería estar cerca de Dios, quería que Dios tuviera misericordia de él a pesar de sus errores. Ese es un corazón que entiende que a pesar de las cosas tremendas de la vida, nosotros en la misericordia de Dios lo tenemos todo, porque lo tenemos a Él. Y son las pruebas, como decía Charles Spurgeon ahí en su nota, o sea, las pruebas nos enseñan lo que somos, desentierran la tierra y nos dejan ver de qué estamos hechos. ¿No les ha pasado que en ocasiones vemos a personas bajo ciertas circunstancias y nos sorprenden sobremanera con su cambio? Que decimos, ¿qué le pasó a este? Es otra persona que yo no conocía. Me tiene totalmente sacado de onda. Lo veía yo tan pajita, tan pacientito y resulta que es un ogro. Las pruebas, hermanos, son aquellos elementos que Dios va a utilizar para revelar lo que hay aquí. Si hemos nosotros entonces creído a Dios, tomado la gracia de Dios, saber que va a haber dificultades en medio de las cuales Él ya nos ha socorrido. Les he dicho en varias ocasiones que de vez en cuando, en lugar de acercarse a Dios a pedirle tanta cosa, se tomen el tiempo de agradecerle a Dios tanta cosa. O sea, nos tomaría un muy buen rato estar diciéndole, Señor, gracias por esto y por esto y por esto y por esto y por esto. Nos tomaría muy buen rato estar agradeciéndole a Dios todo lo que nos ha dado y, hermanos, también lo que no nos ha dado. La última nota, dice el apóstol Pablo a los Corintios, siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Hermanos, tenemos la palabra de Dios, tenemos al Espíritu Santo, si hemos creído, si realmente nos hemos arrepentido, y si lo hemos hecho, entonces ahora nosotros somos colaboradores con Cristo.
Cristo está en nosotros haciendo una obra a favor de su iglesia, la cual está siendo purificada para que cuando Él regrese se encuentre con personas que han creído a la gracia de Dios y que han hecho en la iglesia y fuera de la iglesia todo lo que el Señor les ha puesto en el corazón que hagan. Desde las mamás que están cuidando a sus bebés, hasta los hombres que están en sus oficinas trabajando. Toda persona que en cualquier lugar o momento en el que se encuentren haciendo algo, hermanos, somos exhortados por el Espíritu de Dios a que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Y no hay cosa más gloriosa que tú y yo podamos decir, el Señor está conmigo. Y como dice la palabra, y hasta aquí, nos ha bendecido Dios, nos ha acompañado Dios, nos ha visitado el Espíritu Santo de Dios y podemos decir confiadamente, y lo que está delante de mí, lo voy a caminar en la fe, en la certeza de que ya no somos nosotros, hermanos, los que vivimos, sino que es Cristo el que vive en nosotros. Por eso pudo Él pasar por todo tipo de aflicción y de dolor, porque el profeta Isaías dice, un varón quebrantado, experimentado en quebrantos. ¿Por qué pudo? Porque Dios estaba en él. Si tú eres una persona que no has entregado tu vida a Cristo, te voy a decir cómo está la cosa. Tú andas solo, tú andas sola. Tú vas a llegar un día al trono de la gloria de Cristo y tú te vas a tener que defender a ti mismo de todos tus pecados, de todos sus errores. Le vas a tener que decir a Jesús por qué te tiene que dejar entrar al cielo. O te arrepientes y viene a ser Él tu abogado. Cuando llegues, en lugar de que tengas que sacar tu lista para defenderte, Él te va a defender y va a decir, Padre, Él es mío, pásale. No habrá absolutamente nada de lo que a ti se te vaya a condenar. Por eso dice Romanos 8:1, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero hermano, si tú eres un creyente y has estado medio en cruise control, has andado flotando en el espacio, yo te tengo que decir que te pongas las pilas y vengas a tu Señor y le digas, Señor, yo necesito servirte. Si tú me has dado tu gracia y tú me has prometido tu presencia, te suplico que me ayudes a vivir para tu gloria. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias el día de hoy. Por tu amor, Padre, por tu misericordia, pero Padre, por tu gracia. Por esta gracia hermosa que nos has dado, en la cual somos y nos movemos, Señor, y que podemos tener el entendimiento de que nos acompañas para guiarnos y dirigirnos, cuidarnos y librarnos de tanto mal y de tanta situación que hay en el mundo, pero que a pesar de que pudiésemos pasar, y lo habremos de pasar, Señor, por alguna dificultad o prueba, Señor, nosotros continuamos confesando tu nombre, como dice Romanos 10, 9 y 10, que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Nosotros confesamos, Señor Jesucristo, que tú has resucitado de los muertos. El día de hoy estás sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, y nos has dado tu Espíritu Santo para que nos guíe a vivir la vida que tú quieres que vivamos, sabiendo que contamos con toda tu ayuda, con todo tu apoyo, con toda tu dirección, con toda tu claridad, Señor, con todo el poder que nos has dado por medio de tu Espíritu Santo. Hoy lo recibimos, Padre. Recibimos tu bendición y te damos gracias por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén.